Bienvenidos al mapa del mercado. En el video de hoy vamos a hablar sobre Ethereum y vamos a especular cuál es el recorrido que le queda a Ethereum hasta fin de año de este año bajista del 2026. Y para poder hacerlo vamos a compararlo con los ciclos anteriores bajistas de criptomonedas y Ethereum, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en julio del 2018, en julio del 2022 y qué recorrido le quedaba a Ethereum en ese entonces, desde julio, ¿sí? Lo que podemos ver es que durante julio Ethereum estaba encontrando soporte en la zona de $400 y desde el máximo de julio eh, corrige un 83%, ¿sí? Esto es lo que sucede encontrando el fondo en diciembre. Esto es lo que sucede en julio del 2018. Sí, un escenario un poco extremo, pero bueno, son las muestras que tenemos para comparar el pasado y poder estimar qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro con Ethereum. Por el otro lado, en el mercado bajista del 2022, acá vemos todo el mercado bajista, ¿sí? Ethereum, de forma muy distinta al 2018, para julio ya había encontrado su mínimo aproximadamente en $900 y desde ahí tiene un impulso al alza desde julio del 100%, ¿sí? Pero esto no significaba que Ethereum ya había dejado de corregir o que había dejado de tener problemas. Ethereum fue a corregir después de ese momento un 47% después del impulso de 100%, ¿sí? Pero ya había encontrado un fondo en el mercado y desde ahí Ethereum sube hasta su máximo de ciclo aproximadamente un 460%, ¿sí? Entonces, entre julio y agosto sube 100%, corrige 47%, lo que significa que todavía, si no habías acertado el fondo absolutamente, tenías oportunidad de comprar, porque desde los $2.000 vuelve a $1.000 redondo prácticamente, ¿sí? Entonces, el ciclo del 2018 fue bastante extremo y ahora voy a explicar también por qué fue bastante extremo, mostrando un gráfico de los que básicamente muy poca gente habla en YouTube sobre Ethereum y no es el gráfico contra el dólar. Ahora lo voy a pasar a mostrar. ¿Qué pasó en el 2018 y qué pasa en el 2022? Contra el dólar y en este otro gráfico que voy a pasar a mostrar ahora en breve. Un detalle que me gustaría mencionar en este video y que creo que al final es una de las ideas más importantes del video es que Ethereum, teóricamente, eh, te da más posibilidades de obtener mejores rendimientos, ¿sí? Que Bitcoin, porque es un activo más pequeño y bastante más volátil y las posibilidades de crecer, como se vio acá en el 2021, teóricamente son mejores que Bitcoin. Sin embargo, como vimos recién, eh, para ponerlo en números y no usar mi opinión personal, Ethereum sube un 460% desde el mínimo del 2022, mientras que Bitcoin, siendo un activo que teóricamente ofrece menos potencial al alza, sube en el mismo periodo 716%. ¿Sí? Por eso esto digo que es la idea central que me gustaría que se lleven de este video, que no necesariamente Ethereum es un activo que ofrezca mayores beneficios, o por lo menos en el último mercado alcista no fue así, subiendo 460% contra un 700% en Bitcoin, ¿sí? Por otro lado, volviendo al tema de estacionalidad, la conclusión que podemos obtener de comparar los mercados bajistas anteriores con el presente, que también estamos en julio, es que a partir de julio Ethereum muestra debilidad, haya encontrado o no el piso, ¿sí? Porque en 2018, como decía antes, corrigió un 80% desde julio, no desde el máximo histórico, desde julio, y en el mismo periodo de 2022 corrige un 47% adicional, por más que ya había encontrado el fondo.
Ahora, algo que me resulta muy importante para lo que queda del año es comprender en qué entorno de liquidez estamos, ¿sí? Si básicamente, si la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir las tasas de interés, las va a mantener igual o las va a bajar. Y ahora vamos a ver qué es lo que espera el mercado con respecto a eso y cómo esta decisión de la Reserva Federal va a impactar a todas las criptomonedas y principalmente a Ethereum y las altcoins, ¿sí? Entonces, acá tenemos la herramienta de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que se estima de acá a fin de año es que en la próxima reunión las tasas se mantengan igual y a partir de septiembre ya hay posibilidades de que las tasas suban. Este es la tasa actual y esto sería si la suben. Y acá están las probabilidades que el mercado le está asignando hoy a cada reunión. Entonces, en la de septiembre hay más probabilidades de que suba, de que se mantenga igual. Y así se mantiene hasta final de año. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa en términos de liquidez? Que probablemente, como suban la tasa, la liquidez se va a contraer aún más y como ya mencioné en varios videos, los activos que más sufren son los más especulativos. Y por más que Bitcoin es un activo bastante especulativo, dentro del marco de las criptomonedas, Ethereum es considerado mucho más especulativo que Bitcoin. ¿Sí? Otro detalle que me estaba olvidando mencionar es que mientras que Bitcoin hace su máximo del 2021 en $69.000 y el del 2026 perdón, 2025 en 126.000, Ethereum no logra superar el máximo de noviembre del 2021. O sea, lo supera por unos dólares, pero lo visita y es rechazado y desde esa zona ya volvió hasta los $1.500, lo que en mi opinión demuestra que es un activo bastante débil por no haber podido cotizar arriba de su máximo anterior. Y esto está determinado porque la tasa de interés durante el ciclo que empezó en 2022 hasta el 2025 se mantuvo alta. Y ahora nuevamente estamos en un entorno donde puede volver a subir la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco la primera parte del video, lo que puede llegar a pasar a partir de julio es que Ethereum, Bitcoin y en general las acciones muestren debilidad. Entonces, hoy estamos viendo un impulso alcista en Ethereum que lo llevó de los $1.500 probablemente hasta los $2.100 y lo más probable es que desde ahí Ethereum, como en el 2022 y 2018, corrija, quizás para hacer un mínimo más alto o para perder el mínimo y después empezar el impulso al alza en el próximo mercado alcista. ¿Sí? Y acá podemos ver qué fue lo que sucedió en el año 2022. Tuvo un julio impresionante, 57% al alza, y después agosto, septiembre negativos, y después noviembre y diciembre negativos. 2018 fue aún peor, con agosto y septiembre muy negativos y octubre y noviembre también. Entonces, lo que podemos esperar con alta probabilidad es que ahora haya debilidad. Si toma o no, o sea, si pierde o no el low de 1.500, eso estará por verse, pero yo creo que esta liquidez que está acá en la zona de 1.385 eh, va a ser un punto muy importante que el mercado va a ir a buscar. ¿Sí? Y este punto para mí lo podemos comparar con este en los $2.100 en su momento, cuando Ethereum 3 veces intenta superar los $4.000. ¿Sí? Y no logra hacerlo hasta perder ese mínimo y ahí encuentra el combustible necesario para romper los $4.000 y después fallar cerca de 5.000. ¿Sí? Y ahora, pasando al gráfico que quiero mostrar, del que no mucha gente habla, es en lugar de medir a Ethereum contra el dólar, 4.800, $5.000, $2.000, es medirlo contra Bitcoin, ¿sí? Porque este gráfico que nos muestra cuál de los dos activos tiene más fortaleza relativa con respecto al otro. Entonces, cada vez que este gráfico sube, Ethereum está más fuerte que Bitcoin, ¿sí? Y cuando el gráfico baja, Ethereum tiene debilidad relativa frente a Bitcoin. Y por eso decía
que para entender por qué Ethereum baja 80% contra el dólar en 2018, acá lo podemos ver reflejado. Porque en realidad lo que le pasa a Ethereum es que pierde terreno frente a Bitcoin, ¿sí? Y después, ¿por qué Ethereum en el 2022 encuentra un mínimo mayor y no un mínimo menor como lo hizo Bitcoin? Es porque en julio, como se puede ver en esta vela mensual, Ethereum tiene mucha fortaleza con respecto a Bitcoin, pero solamente es temporal, porque después, ¿qué es lo que sucede? Que Ethereum vuelve a perder terreno, ¿sí? Y vuelve a perder terreno. Hoy Ethereum se encuentra en una situación con respecto a Bitcoin bastante negativa y con respecto al dólar eh, es una situación que levanta bastante preocupaciones para los inversionistas porque no logró superar el máximo de 4.800, lo supera por unos dólares y fue rechazado, y porque además, por ejemplo, en 2022, por cada Ethereum te dan 0,08 bitcoins, ¿sí? Aproximadamente un bitcoin eran 10 Ethereums. Y hoy un bitcoin son 30 Ethereums, o sea que perdió mucho valor Ethereum contra Bitcoin, ¿sí? Hasta que este gráfico no empieza a demostrar fortaleza, y por fortaleza que digo, que rompa esta línea bajista descendente, Ethereum va a seguir en problemas, ¿sí? ¿Y cuál es mi precio objetivo de Ethereum en esto? Yo lo determiné básicamente por usar el ratio de Fibonacci, usando el 50%, ¿sí? De máximo a mínimo en el 2018, el precio rechaza justamente en el 0,50. Y si repetimos la misma herramienta para este periodo, lo que yo creo que puede llegar a suceder es que una vez que Ethereum recupere un poco de fortaleza, eh, va a tener que hacer mucho esfuerzo para recuperar el 0,5. Puede fallar o recuperarlo al alza. Esta subida, salir de esta línea bajista, es lo que puede hacer que Ethereum recupere fortaleza relativa contra Bitcoin. Ahora, esto no significa que, que va a tener mucho menor riesgo que Bitcoin. O sea, yo sigo pensando que invertir en Bitcoin es menos riesgoso en este entorno de liquidez baja que invertir en Ethereum, ¿sí? Acá lo podemos ver que que Bitcoin sube 700%, mientras Ethereum sube 400%. Pero lo que confundió en el mercado bajista del 2022 es que en julio, básicamente en esta vela de acá, perdón, acá, eh, Bitcoin hace un mínimo más bajo, mientras Ethereum hace un mínimo más alto. Y ahí sale al alza, ¿sí? Eso es lo que dejó a mucha gente pensando que Ethereum iba a ser una mejor inversión que Bitcoin en este ciclo, pero no fue así. Antes de cerrar el video, quiero compartir también eh, que el próximo video voy a hablar de exactamente los precios donde es más probable que suceda el fondo de Ethereum, y voy a hacer un video exclusivamente dedicado a los precios donde yo voy a estar comprando Ethereum en este mercado bajista del 2026, y voy a mostrar otro gráfico que fue el que a mí me permitió comprar Ethereum en abril del 2025 en esta zona para aprovechar este impulso al alza. ¿Y qué gráfico utilicé? Que no es este, pero sí es de Ethereum, para determinar que esta era una gran posibilidad de compra y que no había que tener miedo en ese momento. Si te gustó el video, suscríbete y dale like al mapa del mercado. Nos vemos la próxima.